Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del Eje de Eje Central. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a tener la oportunidad de conversar con una gran mujer que está destinada a hacer historia en México. Ella es jurista, política mexicana, ha representado los tres poderes de la Unión, ha luchado incansablemente por los derechos humanos desde su visión feminista, progresista y liberal, dejando su legado en cada cargo que ha ocupado. Ella es la senadora, ministra en retiro y diputada federal electa, Olga Sánchez Cordero. Gracias, Carla. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio, sobre todo si tu auditorio es joven, como sé que lo es. Pues me encanta, porque me encanta platicar historias que ellos no vivieron y que ellos no conocen. Y que aprendamos. Entonces, pero ¿qué es nuestra historia y qué es nuestro pasado? Y que si bien ellos no lo vivieron, yo sí lo viví, pues comunicárselos. Pues bueno, senadora, como le platicaba, quería empezar con algunos temas personales para conocerla más. Ser feminista también se va haciendo en el camino. ¿Y cuál sería ese acontecimiento crucial que marcó su vida para ser feminista? Desde luego que los años 60, concretamente cuando entré a la Facultad de Derecho, a mediados de los 60, pero también, sin duda alguna, el movimiento de 68. ¿Pero vio algo o le pasó Sí, claro. alguna situación? Por supuesto, porque en el movimiento del 68, lo que las jóvenes, sobre todo las jóvenes y los jóvenes queríamos, eran libertades. Luchábamos por las libertades, porque no había libertades en este país. Teníamos un gobierno represor permanentemente durante los años 60, durante los años 70 y hasta los años 80. Tuvimos un gobierno represor, un gobierno que todo tenía que controlar, la censura previa. Hoy los periodistas hoy dicen, es que no tenemos libertad de expresión. Yo no sé qué para ellos se imaginen con la libertad de expresión, cuando yo sí viví cómo a los periodistas los silenciaban o los desaparecían. Pero no ahora los homicidios de periodistas son por parte del crimen. No, ahora son otra cosa los crímenes contra periodistas. Antes era el Estado. El Estado que podía exterminar familias completas. A los Jaramillo, a la familia Jaramillo en los años 60. Los exterminaron a todos, incluso a la esposa estando embarazada. De 7 meses o de 8 meses. Ya realmente con su embarazo le rompieron las costillas, ¿no? Y a mi esposo le rompieron las costillas en el 68. Entonces, era inaceptable para los jóvenes tener un gobierno de censura previa, un gobierno represor. Y sobre todo para las mujeres. Las mujeres no teníamos libertades para nada. Y en ese tiempo, mi querida Carla, tú no te lo puedes imaginar, pero en ese tiempo, en los años, a finales de los 50, yo nací en los 40, en el 47. Ok. O sea que soy de la generación de la posguerra. Imagínense, ahorita pero con tanta idea innovadora que tiene, como ahorita que me platicaba. Ahorita tengo 77 años, ajá, ¿no? Pero lo que yo he vivido en esos 77 años es demasiado fuerte como para no haber sido libertaria y como para no haberme decidido a ser una feminista de izquierda. Porque mira, Carla, las feministas y también los que nos acompañan en este feminismo, los hombres convencidos del feminismo, no son de derecha. No son de derecha. No puede ser no pueden ser de derecha. No pueden ser. A ver, tú pregúntale ahorita a algún conservador de derecha, a algún panista en este momento, si está de acuerdo en la despenalización del aborto y te va a decir que no. Pero a las mujeres que las privan de su libertad, que las meten a la cárcel, porque esa es la penalización. Entonces luchábamos por las libertades. ¿Cómo fue su paso por el movimiento feminista del 68? Ahí me hice de izquierda. Todos los que estábamos en el movimiento éramos de izquierda. Éramos enemigos del Estado, ¿eh? A la cárcel. A la cárcel o a la tortura o a la represión. Claro, el movimiento del 68 fue enorme. No podían, pero a los que pudieron,
los encarcelaron, los llevaron a Lecumberri, a los que pudieron, Ya usted los no. reprimieron. A mí nada más, o sea, a nosotros lo que nos pasó fueron varios culatazos en donde a mi esposo le rompieron varias costillas. Antes mi novio. Uh-huh. Pero bueno, hoy tenemos ya, y ojalá lo lea tu auditorio, ya las conclusiones finales y el reporte final sobre la guerra sucia de los 70. Hoy, hace 2 o 3 días, ya lo sacó el comité para la guerra esta sucia contra la población, sobre todo de Guerrero, sobre todo Lucio Cabañas, los Jaramillo, Genaro Vázquez, la Liga 23 de septiembre, a la cual pertenecía el hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Y todo esto era la represión. ¿Y por qué la represión? Van a ustedes, ellos nunca les dio el más mínimo sentimiento de compasión, ni el más mínimo sentimiento humano. No, porque ellos, en su concepción, como estaban los comunistas y todo, en su concepción era, si tú eras de izquierda eras comunista, y por lo tanto eras enemigo del Estado, y por lo tanto eras un individuo desestabilizador del Estado. Que le siguen diciendo comunistas a las personas de izquierda, ¿no? Hoy en día. Pues que ya está muy superado. Yo soy de izquierda y no soy comunista. Pero siguen diciendo, ¿no? Pero No soy de siguen, izquierda porque solamente ahí estaban los movimientos feministas. Los movimientos feministas no se daban en la derecha. Ni ahorita tampoco. A mí que me perdonen, pero ahorita tampoco. Pero mira, les hemos estado ganando poco a poco a los estados que ya en los congresos locales han estado despenalizando el aborto para que las mujeres no vayan a la cárcel. Porque entiéndanme, no es estar a favor del aborto, es estar en contra de que la mujer se le prive de su libertad. Ya hay mucho malentendido, ¿no? Que creen que dicen abortistas, pero no, el tema es que no vayan a la cárcel. Yo no soy abortista, yo tengo 7 nietos, 3 hijos, no. Yo lo que no quiero es que vayan a la cárcel, por eso es la despenalización. El delito sigue existiendo, pero dentro de los primeros 3 meses, la mujer puede tomar una decisión de interrumpir su embarazo legalmente. Ya llevamos, yo creo que como 12 o 13 estados, ¿eh? Ahí vamos avanzando poco a poquito, como usted dice. A ver, en la época de los panistas, nos pusieron 17 estados penalizando el aborto desde la constitución de esos estados, 17. Yo estaba atacada. Dije, ¿para qué luché tanto en mi vida para ver estas consecuencias ahorita? Y estaba en la Suprema en ese entonces. Y por eso declaramos la inconstitucionalidad de varias de estas constituciones locales y declaramos la constitucionalidad de la reforma en la época de Marcelo sobre la despenalización del aborto, el famoso ILE, interrupción legal del embarazo. Senadora, de todos los cargos en los que usted ha ocupado, ¿cuál ha sido el cargo que más ha disfrutado y su mayor logro? Yo creo que los cargos que más he disfrutado, sin duda alguna, fueron los casi 21 años que estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí pude desbordar la protección y la garantía a los derechos de las mujeres y hacer mi idea era la igualdad y la no discriminación. Y la igualdad en todo, pero no se ha podido todavía destrabar esto por un tema que hoy Claudia lo trae muy presente, que es el sistema de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué te digo esto? Porque las mujeres no habían podido incorporarse a la población económicamente activa porque eran mujeres cuidadoras sin remuneración. ¿Tú sabes lo que representa el trabajo de las mujeres que hacen en sus casas al cuidado de los hijos menores, de las personas con discapacidad o de los adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos? ¿Sabes qué representa del PIB? 26%. 26% del PIB los trabajos no remunerados de las mujeres. Yo creo que es la mejor propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin duda creo que va a cambiar. Va a cambiar México. Va a cambiar México.
Senadora, ¿algún momento en su larga carrera profesional usted quiso tirar la toalla o rendirse? Y si es sí, ¿nos pudiera platicar alguna? Hubo momentos en que sí, hubo momentos en que sí. No fue fácil, muchas sentencias, no fueron fáciles enfrentarme a toda la prensa, cuando le concedimos la libertad a Florence Cassés y yo fui la ponente y fue cuando se decretó la libertad. Yo traía todos los votos en contra, inclusive el mío, y de repente yo le di la vuelta y se pudo lograr la libertad de Florence Cassés y me enfrenté a toda la prensa. ¿Pasó por su cabeza querer renunciar o ya tirar la toalla? Simplemente dije, bueno, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. La historia me dio la razón. Como secretaria de Gobernación, ¿alguna situación difícil y cómo la superó? Muy complicadas algunas. Usted misma lo ha dicho. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación era un tema en una titularidad reservada a los varones. Y con una secretaría del manotazo, de la represión oscura, nada transparente. Y yo quería una secretaría de gobernabilidad, pero con perspectiva de derechos humanos, de lo que yo no quería que fuera la secretaría que yo viví en los 60, 70 y 80. Hacer transparente la Transparente, gobernabilidad del diálogo y del diálogo con respeto, del diálogo con derechos humanos. Y claro que hubo temas muy delicados, por supuesto que los hubo. ¿Y por ser mujer, alguna violencia durante toda su carrera, la que más le pudo? Es que, mira, claro que sí, porque mis propios colaboradores no entendían una Secretaría de la Gobernabilidad y una Secretaría de la Gobernanza con derechos humanos. Sí, se esperaban que yo llegara también con el manotazo y no. Y usted venía a defender los derechos humanos en la corte. Oye, entonces, a ver, yo venía de una corte progresista de derechos. ¿Cómo iba yo a cambiar mi mentalidad, mi formación, mi convicción personal? No, y sobre todo lo que yo había vivido. Ojalá lean el documento de la guerra sucia, el informe que acaban de presentar este equipo de trabajo, esta comisión que se formó. Léanlo porque es digno de leerse, porque señalan directamente, fue el Estado. Lo vamos a ver, sin duda. Fue el Estado. Es la conclusión. Fue el Estado. Y hay párrafos desgarradores de la gente que vivió, de los desplazados. Mira, Carla, tu auditorio no lo sabe, pero nosotros sabíamos que cuando se los llevaban al Pozo Meléndez, cerca de Iguala, era un no retorno, porque ese pozo no oías cuando tirabas una piedra, es un pozo profundísimo. Cuando los llevaban a pie de la cuesta a tirarlos, desde los helicópteros, a veces vivos. Todo eso se relata en el documento. A veces muertos. Claro que se relata en el informe. Nombres, apellidos. Perpetradores. Nombres de los perpetradores también. ¿A poco? Sí, claro. ¿Nos adelanta alguno? Pues ahí están. Ahí están en el informe. No dichos por los de la comisión, dichos por quienes vivieron la represión y los señalan con nombre y apellido. Y hoy las cosas han cambiado, ¿no? Ya es suficiente. Oye, después de haber vivido eso, ¿no? Y que bueno, que si no era lo suficientemente con una secretaria fuerte, no sé, claro que era. Yo le agradezco al presidente López Obrador varias cosas. Y yo creo que él también es una gente que es agradecida conmigo. Pero yo le agradezco varias cosas. ¿Cuáles? Primero, la primera es que me haya invitado a ser la primera secretaria de Gobernación. Y que le dio un giro distinto a una secretaría que era más Lo segundo es que además, porque él es de encargos, además de los encargos muy precisos que me hacía, que eran encargos difíciles, por supuesto,
me dio la oportunidad de hacer de la secretaría lo que yo quería hacer de esa secretaría. Darle una visión Humanista. de mujer, humanista. Pero un feminista y humanista. Okay. Entonces yo me dediqué a ver a los colectivos de madres buscadoras, también a los colectivos de madres que habían cometido feminicidio en contra de sus hijas y que tenían perfectamente ubicado al asesino, al feminicida, y que por razones estrictamente procesales y procedimentales, muchos de esos feminicidas quedaban en libertad. Y pues era triste, era muy triste compartir esas historias. Nadie lo sabe, pero yo quiero comentarlo con tu auditorio. Creamos una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia precisamente por el tema del fortalecimiento del sistema de justicia. Y nada más para darles un dato, con la ley de amnistía y apoyando a la gente muy humilde que no había tenido una defensa adecuada, logramos excarcelar 7,000 personas durante los 3 años que estuve en la Secretaría. Eso es un gran logro. Son vidas. Son vidas. Son vidas. Imagínese el impacto que causó en cada vida de esas 7,000 personas. 7,000 personas, muchos de ellos indígenas, muchas de ellas mujeres que no hablaban el español cuando fueron privadas de su libertad y que después aprendieron el español en la prisión y que sus vidas estaban totalmente destrozadas. Porque es muy difícil la reinserción social después de que estás en la cárcel. Claro. Nadie te quiere contratar, te ven. Es un estigma también. Viene de la cárcel, seguramente es. No. Y entonces, pues todo esto es muy delicado. También me dediqué a otro de los grupos que formé y que empujé mucho, fue un grupo interinstitucional en contra de las violencias de género, en donde estábamos. Fabiola Lanís. Sí, con Fabiola. Estaba Fabiola, estaba Nadine, estaba, bueno, desde Rocío García en el DIF, estaba obviamente Rosa Isela. Era un grupo interinstitucional muy coordinado y que cuando conocíamos de un caso, que traíamos varios casos, pero cada semana conocíamos de 1, 2, 3 casos, nos íbamos con todo. Un feminicida que delante de sus hijos mató a la madre y la madre de sus hijos, se fue a Monterrey y nadie lo localizaba y los hijos estaban destrozados porque vieron cómo mató a su madre y finalmente, gracias a este grupo interinstitucional y gracias a los videos y gracias a la colaboración entre las fiscalías y gracias a que pudimos sacar adelante, lo localizamos. No me digas. Y fue procesado. Ya se había ido de su lugar de origen. Y así como te platico muchísimos otros casos que nosotros logramos. Otro de los temas que a mí me preocupaba mucho en la Secretaría de Gobernación era a través del Consejo Nacional de Población, era el embarazo. ¿De las niñas? De las niñas, el embarazo infantil y el embarazo adolescente. Eran 2 temas que a mí me preocupaban mucho. Imagínate una niña de 10, 11 años dando a luz un niño. Pero volvemos, las reformas que considera usted más importantes, ¿cuáles serían para esa justicia social? Sin ninguna duda, la del Poder Judicial, pero yo diría que la reforma del Poder Judicial, primero no es una reforma completa. Le falta, ¿no? Porque si tú quieres una reforma al Poder Judicial, necesitas ver desde el primer respondiente, que es el policía, hasta el Ministerio Público y los fiscales, cómo integran sus carpetas, los peritos que intervienen en los delitos que se cometen, finalmente la judicialización de estas carpetas, lo que el juez va a determinar de acuerdo con la integración de la carpeta, y luego posteriormente las apelaciones y hasta el amparo. Entonces es una cadena que si nosotros solamente atendemos al amparo a la justicia federal y dejamos la justicia local, los ministerios públicos, los peritos, los policías, el primer respondiente, etcétera, etcétera, no vamos a lograr cambiarla. Fíjate que a mí me gustó mucho que estuve siguiendo algunos de los foros de la reforma al Poder Judicial y 2 ponentes creo que hablaron sobre la definición de justicia, qué es la justicia y cómo empieza por uno mismo. ¿Cómo vas a transformar un país si no reflexionamos cada uno en lo que es la justicia, ¿no?
aparte pues de todos los, como usted dice, los operadores, los ministerios, todos tenemos que ser justos, ¿no? Tratar de ser Sí, justos. y sobre todo otra sí. cosa, fíjate, tienes toda la razón. Empecemos por nosotros mismos, ¿no? Pero hay algo muy importante. No ha habido acceso a la justicia para la mayoría, la gran mayoría de la población. No tiene acceso a la justicia. Y el otro tema, por eso es que lo saco a colación, los defensores públicos, que son los defensores de la gente que no tiene acceso a la justicia más que a través de la Defensoría Pública. Esos también hay que atenderlos. Son hombres, mujeres, abogados, competentes. ¿Y sabes algo? Que ganan 3 pesos. Eso también habría que hacer. Y que tienen 100 casos, porque no hay suficientes y porque no se les ha volteado a ver. ¿Y esta reforma qué importancia tiene para la justicia? Pues mira, va a impactar, pero yo ya avancé. Hay 2 leyes que quisiera compartir con tu auditorio. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un gran avance de derechos en materia familiar, en materia civil, en materia de concursos mercantiles, en materia de acciones colectivas, en materia mercantil, en materia familiar, en contra de la violencia de género, en favor de los grupos con discapacidad, en favor de las madres buscadoras, de los colectivos. Sí, es un código nacional de 1,191 artículos. Yo lo recibí con 40 artículos cuando yo llegué a la Comisión de Justicia. Nos pusimos a trabajar con el secretario ejecutivo, Alejandro Segbe, que yo le tengo un gran respeto y una gran estimación, porque su trabajo fue impecable. Y la otra ley que quería compartirles es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta es la mediación. Un método alternativo a la justicia formal. Un árbitro, un mediador, un facilitador para llegar a un acuerdo entre las partes y que no se hagan los juicios tortuosos. Porque en un juicio, Carla, y mira que yo estuve 25 años en el sistema de justicia, uno pierde y uno gana. En la mediación no ganas todo. Concilias. Pero no pierdes todo. Concilias. Concilias hasta donde tú puedes llegar a negociar y el otro también puede llegar a negociar. A lo mejor no hay entendimiento y a lo mejor se tiene que ir a la justicia formal, a los tribunales. Pero a lo mejor sí se llegan en la mayor parte de los casos. Bueno, yo cedo esto, pero no cedo en esto. Y te evitas todo el tiempo, ¿no? Que dure el proceso. Y los honorarios de abogados, las apelaciones, las impugnaciones, los amparos, un viacrucis. Y luego a ver quién te ejecuta la sentencia. Y ahorita que hablábamos de la reforma judicial, también quisiera preguntarle, usted dice que la independencia judicial depende de cada persona. Sí. En ese tenor, ¿qué otros requisitos adicionales? Mira, yo le estoy apostando, se lo comenté a la doctora Sheinbaum, por supuesto que se lo comenté. Estoy preparando ya mis propias reservas. La idoneidad de quienes vayan a ser electos, es decir, el perfil del juzgador. Con todo respeto, yo no coincido con el presidente que sean recién salidos de la escuela. Sí, yo quiero ver a un recién salido de la escuela enfrentarse a un concurso mercantil y a un concurso de acreedores, o a un tema de un crédito fiscal, o a un tema de delincuencia organizada, o a un tema de un feminicidio, o temas verdaderamente, bueno, hasta de patentes y marcas, por ejemplo. Un tema difícil de patentes y marcas. Un tema difícil de concurso de acreedores. Y aparte de la experiencia, ¿qué más pensar usted que se... Pues carrera judicial, que no echen a la borda de la carrera judicial, que tengan cuando menos una formación para llegar al cargo. Porque no vamos a poder echar a la borda los conocimientos que tiene 40,000 gentes que ahorita laboran en el Poder Judicial Federal, ¿no? Sí, lo irreductible, Carla, es la elección, que es lo irreductible.
el perfil, la idoneidad, la experiencia, el profesionalismo, la honorabilidad, Cualidades humanas que la debe tener. honestidad, el humanismo, derechos humanos. Senadora, si bien ya tuvimos los logros dentro del Senado, el legado que usted deja en el Senado, ¿nos pudiera comentar sus próximos planes para cuando usted sea diputada federal? Mira, mis planes de diputada son algunos que también son mis irreductibles. Regular cannabis, también lo de el derecho a una a muerte digna y las creencias y libertades para atender a la persona fallecida. Porque, a ver, el desprendimiento de una persona que fallece en tu familia, sea tu padre, sea tu hermano, sea tu madre, sea tu abuelo, abuela, en fin, es un dolor enorme. Y tú quieres llevar a cabo tu rito, tu creencia, y en este estado laico, en donde pueden converger todas las religiones y podemos creer en lo que quisiéramos creer, en lo que creemos. Hombre, ¿qué más que hacer el último rito a nuestros seres queridos y que no nos impongan una cremación o un entierro de un día a otro o abruptamente? Eso es lo que yo te puedo decir, que también quiero sacar. Muy innovadora. Es que, pues es que son experiencias, Carla, vividas. Es un camino lleno de experiencias maravillosas y que me gusta siempre compartir. Por eso esta serie de entrevistas me encantan, porque cada vez que yo hablo, pues hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo soy, por lo que he vivido, y porque los logros no vienen solos, ¿eh? No vienen solos. Hay que trabajarle y pedalearle mucho y caminar mucho. ¿Le pudiera compartir sus secretos a las mujeres jóvenes que nos están escuchando para romper tantos techos de cristal y nunca darse por vencidas, senadora? Primero decirles que somos iguales. No somos iguales ante la ley, como dice la Constitución. Somos iguales sustantivamente. Nuestros compañeros no tienen por qué violentarnos, por qué discriminarnos, por qué considerarnos abajo de ellos. No, 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 no. Somos iguales, somos el tú a tú. Y viéndonos de este punto de vista, tenemos que respetar a nuestros compañeros. Yo tengo 56 años de casada, ya voy para los 60. Claro que tenemos que respetarlos, tenemos que amarlos, tenemos que quererlos, pero tenemos que reconocer la igualdad en una relación. Y tenemos que erradicar, por ejemplo, brechas salariales del 30% porque eres mujer y el 30% más porque eres hombre. Te están calificando tus aptitudes que pueden ser mejores y tus calificaciones que pueden ser mejores solamente porque eres mujer. Y esto es muy deplorable. El Consejo Coordinador Empresarial, ¿cuántas mujeres tiene dentro del Consejo? Hace falta caminar, ¿no? En el sector Los privado. consejos de los bancos, ¿cuántos tienen? ¿Uno o dos? ¿Nomás para cumplir con una cuota? La paridad en el Congreso fue una realidad, pero fue una realidad porque la llevamos a la Constitución. La llevamos como principio y como norma suprema. El legado que usted le gustaría dejar en la vida de los mexicanos y las mexicanas, ¿cuál es ese legado que usted quisiera dejar? Mis sentencias, con toda su carrera. mis precedentes, mis sentencias, mis precedentes. También mi actuación como notaria, porque yo me dediqué en el sismo del 85 a darles escrituras públicas a una cantidad enorme de personas, a darles el apoyo de la Cruz Roja Internacional, a vivir las grandes desgracias del sismo, ¿no? Las enormes pérdidas familiares de mucha gente. Luego mis sentencias en la Corte, con perspectiva de género, con progresividad de derechos, como Florence Cassés, como Alberto y Teresa, y muchas otras de violencia intrafamiliar que realizamos como ministra de la Corte. Y luego como senadora de la República, la Ley General de Mecanismos Alternativos,
y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, además de tipificar la trata nuevamente y además de otros temas muy interesantes como la nacionalidad mexicana para todos los mexicanos que nazcan en el extranjero sin límite de generación. Última. ¿Está satisfecha con el camino recorrido, senadora? Yo estoy muy satisfecha con el camino que he recorrido. Claro que hemos tenido errores, Carla. Claro. Que nos hemos caído. Que no todo ha sido triunfos. Que hemos tenido fuertes caídas. Pero lo importante es saberse levantar. Y levantarse con más fuerza. Con mayor enjundia y más fuerza. Bueno, eso sería ya todo. Creo que nos tardamos un poquito más de la cuenta, ¿no? Pues pero gracias, Carla. Muchísimas gracias por recibirme, por darme esta gran conversación y por permitir conocer más de usted y, bueno, sus próximos labores como diputada federal. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Gracias.